Recién diagnosticado con Asperger por Orlando Javier Jaramillo Gutiérrez. Bienvenidos al podcast Sintonizando con el Autismo, de Asperger para Asperger, un espacio dirigido por Orlando Javier Jaramillo Gutiérrez, donde divulga su experiencia de vida como persona Asperger y la de otros, contribuyendo con una sociedad donde exista mayor diversidad, tolerancia y respeto. De la dificultad al logro recoge las vivencias de un adulto Asperger y cómo una asignatura como la programación de computadores en un momento de dificultad le ha ayudado en su vida a adquirir el paradigma para afrontar el mundo actual como una persona con síndrome de Asperger. Adicionalmente, en el libro, el autor nos brinda 18 valiosas enseñanzas que él mismo ha ido aprendiendo y que generosamente nos las enseña para que otras personas con la condición puedan aprenderlas. De la dificultad al logro brinda la mirada de una persona adulta con un paradigma proactivo, propositivo y útil para padres, familias, maestros, amigos y personas con la condición. De la dificultad al logro, programación de computadores y 18 estrategias que ayudaron a estructurar mentalmente una persona con Asperger, lo consigues en Amazon.com y en Script in Barnes & Nobles. Hola, estimados amigos de Asperger para Asperger, estimada comunidad. En este podcast les quiero hablar de un tema muy interesante, pues es importante, es oportuno siempre hablar de este tema, informarse para que ustedes puedan entender por qué recién diagnosticado qué es lo que sucede. Primero quiero comentarle que la condición a los padres les puede causar una serie de sentimientos encontrados o diferentes sentimientos por el tema de que es una condición, a veces puede ser desconocida por algunas personas, a veces puede ser. Entonces, por ejemplo, el alivio que pueden sentir algunas personas porque dice, bueno, pues es una confirmación, dice, de que como el cerebro, decía, mi hijo se comporta de una manera, tiene un cerebro de forma diferente, un funcionamiento diferente, entonces confirma el diagnóstico y eso hace que el hijo, que la persona sienta alivio. De hecho, personas con la condición, muchas, sea una gran parte piensa así cuando le dan la condición, otra parte no la acepta, pero esto es en temas de los padres, porque cuando tienen su hijo pequeño no lo alivia. La otra opción es la negación o la incredulidad, por creer que el hijo tiene un tipo de cerebro que esa, no ven lo ven como normal, como cualquier otra persona, y entonces esa persona dice, pues el papá dice, pues es que mis hijos no tienen nada. Pues claro, lo que pasa es que la condición del Asperger, los rasgos invisibles que tiene el Asperger son, por ejemplo, la tolerancia a la frustración, al cambio, el inflexible mental, digamos que son los que se tienen que trabajar y que las personas con la condición tienen, que son invisibles, no es como un rasgo físico que pueda tener en el cuerpo, ¿no? Entonces eso es muy importante porque al no ser visible, la persona, o sea, el papá, los familiares lo niegan. Lo otro es que pueden también sentir iras porque obviamente es probable que, digamos, el papá tuvo un periodo muy largo, los padres tuvieron un periodo muy largo, lo diagnosticaron de otra manera
Y esto también se da porque el diagnóstico, a pesar de que hay información, a veces hay profesionales que no están muy actualizados respecto al tema. Entonces es importante bueno, que los padres se informen bien y sin saturarse, pero que se informen, porque la condición no tiene la condición es llevadera, es una condición que te permite tener autonomía, y esos sentimientos de ira, pues, bueno, en fin, son normales, y es bueno tenerlos en el sentido de que desahogarse, pero ya veremos qué es lo que tenemos para hacer. Otra cosa es la emoción, porque dicen, mi hijo tiene una condición que realmente hace que piense de una forma diferente, asombrosa, y fíjate que ahorita les voy a dar unas herramientas al respecto. Miedo, porque también como es una condición que no conocen, es nueva, dicen, se la dan un psiquiatra, un psicólogo o un neuropsicólogo, entonces lo evalúa el pediatra, lo manda al psicólogo y dice que tu hijo tiene esta condición. Eso puede causar miedo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Bueno, mire, una primera cosa, en primer lugar, hay que pedir al equipo que lo diagnosticó que le dé más información sobre la condición de Asperger y sobre el autismo y sobre el espectro del autismo, para que note la diferencia, ¿no?, entre el Asperger, el autismo, el espectro del autismo, y sepa qué es lo que tiene su hijo, en qué significa el tener la condición de Asperger. También solicite información sencilla, por ejemplo, cuáles son las fortalezas, claves, dependiendo de cuál sea su caso, si es un hijo, si es usted, si es la pareja. Entonces pide información sobre sus fortalezas. También es importante que le pida un informe del diagnóstico, que se lo escriba en detalle, y que pida a organizaciones profesionales en su ciudad con los que pueda trabajar en apoyar a esta persona con la condición. Entonces, por un lado, como dijimos, primero pida información al equipo de que lo diagnosticó, que es el Asperger, y pídale información de cuáles son sus fortalezas, que hay claves, también de las debilidades, y también pídale información sobre los detalles del diagnóstico, y pida que le faciliten organizaciones y profesionales en su ciudad que puedan trabajar y apoyar a las personas con la condición. Para ver la fortaleza de la condición, les recomiendo que vayan al podcast anterior, 3 fortalezas de tener síndrome de Asperger, y también conseguirán muchos podcasts que hablan sobre los retos de la condición, que también es bueno saber los retos que tiene la condición. Ok. También es muy bueno saber que la condición de Asperger es diferente en la forma como afecta la vida de la persona, porque hay personas que tienen, o sea, el Asperger tiene unos rasgos y unas características, ¿no? Pero cada persona tiene una personalidad diferente. Entonces yo te recomiendo que vayas al podcast Vocabulario Autista con Autismo y Asperger, para que te familiarices y sepas distinguir entre yo soy partidario de que es bueno entender todo, pero como todo, no, la identidad de la persona es primero que cualquier cosa. Bueno, pero de todas maneras es bueno entender, porque a la hora de la verdad todos estamos dentro del espectro, y todo es un espectro, y eso es lo importante, pero es bueno que entiendan. No importa, mire, el diagnóstico no es un pronóstico, el diagnóstico no va a limitar a la persona, por eso no permita que definan a tu hijo, que lo etiqueten, y que él no se condicione a sí mismo, porque, por ejemplo, si él dice, es que tengo Asperger y esto es malo o es bueno, o es que tengo autismo, es malo o es bueno. No, esto no permita que la persona lo etiquete, pero
más que todo es buscar los apoyos y que sepa que esas características son las que lo hacen diferente y hay que trabajarlo. Hay otra información más que le puedo brindar. Por ejemplo, busquen profesionales con experiencia en Asperger y autismo, psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionales, entrenadores personales. Yo desde el punto de vista, yo ofrezco el blog de vivencias, tengo el podcast Sintonizando con el Autismo para que se informen por ahí. Tenemos este podcast que están oyendo, el blog de vivencias que la pueden conseguir en www.aspergerparasperger.org. También conversatorios semanales o quincenales que tenemos sobre temas de actualidad del Asperger. También tenemos difusión de información valiosa por redes sociales. Tenemos un Instagram, YouTube, Facebook, Telegram. Ahí difundimos información que está en aspergerparasperger.org. Tenemos un club social muy recomendado, altamente recomendado, que ayuda a la socialización, educación y entrenamiento. Es creado por este servidor y está ayudando a muchos jóvenes a adquirir herramientas para la vida. Tenemos libros para la comunidad. Yo, pues, este servidor les ha sacado 3 libros: Viajando 40 años por Marte, Lo que he aprendido como Asperger, Pasajero Asperger 2020, La incertidumbre de la oportunidad en tiempo de pandemia, enseñanza que le dejó el año 2020 a una persona con autismo. Es un buen libro para que vean muchas potencialidades que se pueden lograr con la condición. También De la dificultad al logro es otro libro, Programación de computadores y 18 estrategias que ayudaron a estructurar mentalmente a una persona con Asperger. También tenemos las clases virtuales de informática creativa para jóvenes Asperger y muchas más soluciones. Yo espero que esta información haya sido de tu utilidad, que nos vemos en nuestros canales sociales, en Instagram, Telegram, Facebook, YouTube. Y como consejo final, no se sature de información, hay que informarse comedidamente, ya que el exceso de información no es bueno, tanto para la salud de los padres, pero sí manténgase informado con sus médicos de cabecera, con sus terapeutas que le den información. Y bueno, nos vemos en un próximo podcast. Un abrazo. Recuerda seguirme a mis redes sociales en Instagram, Asperger para Asperger, en Facebook, Asperger para Asperger, en Twitter me consigues como para Asperger, ahí hay una diferencia. Y no se te olvide leer el blog en la comunidad www.aspergerparasperger.org. Y recuerda darle al botón suscribir, depende de la plataforma donde estés. Google Podcast, Apple Podcast y Spotify Podcast. También en iVoox, la plataforma iVoox. Darle suscribir para que recibas actualizaciones nuevas de episodios nuevos de este podcast Asperger para Asperger.